Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Acuña, por favor. Gracias, presidente. Saludo al señor ministro y a los funcionarios que le acompañan. Ministro y estimados colegas, empezamos y estamos reunidos acá en esta situación, en el análisis de la situación actual, porque así como ahora, durante décadas, ministros, nuestra economía siempre está dependiendo de factores externos. No es la primera vez, lo que tenemos más experiencia en la vida empresarial o política, sabemos que durante décadas los ministros de Economía, cada vez que ha habido crisis, nos llaman para explicarnos cuáles son las razones de esta crisis, cómo mejorar, pero básicamente siempre son por factores externos. Nunca ha habido un gobierno, nunca ha habido un ministro de Economía que pueda planificar un desarrollo social o un desarrollo económico desde el interior del país. No nos hemos dedicado a fomentar, a promover y ayudar al crecimiento económico interno. Siempre hemos estado supeditados para que las exportaciones, para que los recursos naturales, para que la pesca, la minería, la forestación sean lo que sustentan la economía. Y ahora volvemos con lo mismo, una crisis que se ha dado porque ha bajado el consumo de nuestras materias primas, o una crisis que se ha dado por que han bajado los precios. Entonces la primera pregunta, ministro, es ¿el gobierno tiene en mente fomentar una política económica interna que no dependa exactamente de los recursos naturales? O sea, ¿tiene previsto, tiene propuesto el Ministerio de Economía o el gobierno actual una política de desarrollo más del capital humano y del capital social, que son lo que hacen que los países desarrollen en forma permanente? No son los recursos naturales, ministro, es el capital humano, es la sociedad, es una sociedad con buena salud, con buena educación, con seguridad, es una sociedad culta, es la que hace que los países salgan adelante. Entonces la primera pregunta, ministro, es si el gobierno tiene previsto invertir en lo que es el capital social y en lo que es el capital humano, que es lo importante. Las medidas que nos presenta acá tienen que ver con el desarrollo económico, tiene que ver con facilitar las inversiones, tiene que ver con facilitar la ejecución de obras, tiene que ver con facilitar concesiones. Pero, ministro, ¿dónde están las medidas que faciliten el desarrollo social o el desarrollo humano del país? No veo ninguna y eso me gustaría que nos haga una aclaración. Ministro, en este informe que usted me presenta o en esta evaluación de la situación económica, hay dos cuadros que me gustaría que lo revise. Hay un cuadro de lo que son concesiones 2011-2013. Hablan de concesiones de 3.500 millones de dólares, 2011-2013. Pero si revisamos los cuadros, de julio a este momento hay concesiones de 2.000 millones. Entonces significa que solo hay 1.500 millones que se han dado en cerca de 2 años. Esa es una expresión, ministro, de una ineficiencia en la gestión de proinversión y una ineficiencia en la gestión de los funcionarios. Porque si viene y dice, mira, tenemos 3.500 millones, pero revisa el cuadro de julio acá, o sea, hace 30 días han concesionado 2.000 millones. Entonces hay 2 años que no pueden venir con un cuadro que se invierte $200.000. El primer punto, hay una inversión de $1 millón. Entonces, no está habiendo una política, no está habiendo una energía, no tiene una capacidad suficiente para fomentar las inversiones, por lo menos en el cuadro que nos han dado, de los cuales solo 2.000 estarían en el último mes. Si se han concesionado el último mes para contratar, hacer los proyectos y hacer la ejecución y hacer realmente las obras, podemos durar 2 o 3 años más y quizá terminamos este gobierno y estas inversiones no se hacen realidad. ¿Por qué? Porque los procesos son largos, las gestiones administrativas son largas, la burocracia es larga. Entonces, si en 2 años hemos demorado para concesionar, ¿cuántos años vamos a demorar para ejecutar las obras? Ese en cuanto a lo ejecutado, pero en cuanto a lo previsto, ministro, hay 20 proyectos que están programados para 2013 y 2014. 20 proyectos, los cuales suman 15.000 millones. Estamos a los 9 meses del 2013, o
prácticamente estos 15.000 millones lo haríamos en un año 3 meses, un año 4 meses. Y de estos 15.000 millones, solo 3 proyectos se llevan 10.000 millones, que es la línea del tren eléctrico, lo que es Chincheros y lo que es el gasoducto del sur. El gasoducto del sur cerca de 3.000 millones, pero el gasoducto del sur ya estamos hablando también 2 años consecutivos. En el aeropuerto de Chincheros estamos hablando 2 años consecutivos. La línea 2 del tren eléctrico no es gestión de este gobierno, es una gestión que viene hace 4 o 5 años atrás, o 10 años atrás. Entonces la pregunta, ministro, no hay mucho optimismo con mostrar esto, o le digo con respeto, o se trata de pasar el momento con cuadros que realmente no se ajustan a la verdad. Estos cuadros aparentemente te pueden traer una imagen, pero para resolver el crecimiento económico o para resolver el crecimiento social, esto no demoraría mucho tiempo para hacerlo. Entonces, y con este análisis, ministro, yo le pregunto, hace 3 o 4 meses el presidente salió y dictaron 7 medidas que fomentaban la agilización de las inversiones. Creo que lo ha mencionado el señor Carlos Bruce, habían 7 medidas, entre una de ellas era nombrar un equipo especial del Ministerio de Economía que le haga el seguimiento a las inversiones. Otras medidas que se anunciaba era la facilitación o facilitar los permisos tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito arqueológico. Otra medida era transferir los recursos de FONIPREL tanto a gobiernos regionales como a gobiernos locales. En general había 7 medidas. Entonces la pregunta, ministro, antes de ir a generar otras medidas, ¿cuál es el resultado de esas 7 medidas que el presidente habló a fines de abril o los primeros días de mayo de este año? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Se han nombrado esos responsables de hacer el seguimiento? ¿Qué logros tenemos? Porque, para ser práctico, ministro, estamos casi a fin de año, estamos en septiembre, estamos a fin de año, pero yo no percibo que por más facilidades que en el legislativo hemos dado, porque hemos dado leyes que faciliten inversiones, se han emitido leyes que tienen que ver con la modernización de la administración pública, está bien. Creo que el Congreso los ha apoyado, pero yo percibo que hay una falta de energía o falta de esfuerzo, falta de capacidad en los que promueven o hay una burocracia muy complicada que no está facilitando las inversiones. Las inversiones que luego, por supuesto, que llevan a la generación de trabajo, llevan a aumentar el consumo, que como ha dicho Manuel, tampoco no vale la pena fomentar el consumo por consumo, porque fomentas el consumo y al final la población sigue endeudándose y luego no podría cumplir con esos consumos. La gran preocupación, ministro, es la siguiente, quiero que me responda porque es una pregunta bien clara. Con varias medidas económicas se ha logrado sacar a millones de peruanos de la pobreza. Hay varios millones que no son pobres y que se han convertido en clase media. Si hay cuadros como estos que son, según mi punto de vista, puras expectativas, ¿qué pasa si estos cuadros no se cumplen y esos millones de pobres que han salido de la pobreza vuelven a ser pobres? Esa es la gran preocupación que tenemos porque con estas medidas o con las inversiones que hemos tenido hay varios millones de peruanos que dejaron de ser pobres y se pasan. Pero si la economía no se controla, si las inversiones no continúan, si no se facilitan la inversión pública, la inversión privada, las acciones público-privadas, corremos el riesgo de que esos millones vuelvan otra vez a ese estrato de ser pobres o estar en la extrema pobreza. Esa es la pregunta que tiene que ver con un enfoque, si quiere, más global y más grande. Pero internamente, ministro, yo quisiera preguntar por la responsabilidad específica del Ministerio de Economía, y hay 2 cosas. Primero son con las inversiones. Ya mencioné el FONIPREL, y yo no tengo las cifras seguras, pero de un presupuesto de 400 o 500 millones de soles, que FONIPREL, que va a los distritos más pobres, a los pueblos más alejados, solo hasta este mes han invertido 220 millones. Entonces, otra vez, por un lado es ineficiente en facilitar las inversiones y por otro lado es ineficiente en la ejecución del presupuesto. ¿Qué se va a hacer con el FONIPREL si tiene asignados 600 millones y solo invierte en 250?
Y el caso más grave, ministro, que ayer lo hemos visto cuando estaba en la Comisión de Agricultura, hay un proyecto especial que es el proyecto Mi Riego. Ese proyecto Mi Riego está orientado para apoyar a todos los comunidades, a todos los pequeños y medianos agricultores que están de 1.500 metros de altura para arriba, o sea, en la clase más necesitada, los peruanos que donde el Estado nunca ha llegado, los peruanos que siempre se preguntan qué es el Estado y cuándo llega el gobierno y cuándo somos conocidos, esa gente que nunca ha estado atendido. Ministro, resulta que este proyecto que tiene 1.000 millones de soles, hasta hace una semana solo han gastado 70 millones. Ministro, uno se pregunta, ¿usted puede continuar un programa que le asigna 1.000 millones y solo a los primeros 8 meses gastan 70 millones? Esas cosas no pueden seguir continuando porque se afecta a los pobres, se afectan millones de pobres, se afectan esos pobres de las comunidades, de los distritos, los pueblos que no tienen camino, no tienen puentes, no tienen carreteras y encima el dinero guardado. Tiene que tomarse medidas para que este dinero pueda ser utilizado. Por favor, ministro. Yo quería hacer... Continúa. Presidente, quería una intervención al colega. Sí, muy breve la interrupción. Disculpe, presidente, no quisiera acaparar la conversación o este diálogo que se está desarrollando o el informe que está desarrollando el ministro de Economía, pero en realidad hay varios problemas que creo que no le compete. El Ministerio de Economía ve una política fiscal, eso es lo que entiendo, ¿no? El ingreso, los gastos, endeudamiento y una cosa, y se está viendo muchos problemas que le compete a otros sectores. Es casi matemática la función que tiene el Ministerio de Economía. Respecto, por decir, al canon, ¿qué tiene que ver el Ministerio de Economía en relación a que haya bajado el canon? Bueno, yo no sé, ¿no? De repente puede haber alguna situación y alguna política que pueda desarrollar, y es por eso que están queriendo realizar un préstamo justamente para poder ver esta problemática que están enfrentando los gobiernos regionales y locales respecto a lo que van a recibir el canon. Si ustedes tienen conocimiento y saben además que el canon viene a ser el 50% del impuesto a la renta, el que se está perjudicando incluso mucho más es el gobierno central, ¿no? Porque de los 50% que le corresponde, está enfrentando las diversas reformas que está haciendo el Estado, además de los distintos programas que tiene a cargo. Entonces, eso es un poco en realidad que se tendría que valorar mucho para poder determinar y dar algunos aspectos y algunas informaciones a la ciudadanía. Respecto al programa Mi Riego, presidente, nosotros hemos realizado pues distintas audiencias en la región Junín. Y en realidad tiene muchísima razón el señor congresista a la hora de decir que solamente se han gastado 70 millones. Y el problema, me parece, presidente, por su intermedio, a los señores congresistas, es que en realidad no existe en primer lugar una priorización de los proyectos en ninguna zona de nuestro país, especialmente, digamos, en nuestra región Junín. Existen más de 500 proyectos que están orientados a represas y canales de irrigación, pero sin embargo están en distintas etapas de la ejecución del proyecto. Otros están en perfil, otros están entrando a la etapa de expediente técnico o factibilidad. Entonces ese es el problema. El ministerio, el gobierno da toda la voluntad para poder desarrollar como se está viendo y se está presintiendo, pero sin embargo encuentran algunas barreras. Y eso es lo que estamos viendo, y esas barreras en realidad son los proyectos. Ahora ustedes dirán, ¿el SNIP es el problema? No, el SNIP se está dando mucha flexibilidad en lo que se refiere al gobierno central, pero sin embargo, si ustedes van a los gobiernos regionales, que me imagino a través de sus audiencias se están desarrollando, existe un problema grave que tienen los gobiernos locales. Sus profesionales, los profesionales que están encargados de las unidades formuladoras, no están orientados y no están capacitados bien. ¿Por qué? Porque sinceramente obedecen a la línea política del señor alcalde. No establecen las prioridades que se establecen a nivel del gobierno como se debe de desarrollar. En realidad nos preocupa lo que ha dicho el señor congresista respecto a que solamente se han gastado 70 millones. Creo que es un deber de todos nosotros los congresistas en nuestras regiones fiscalizar ese procedimiento. ¿Por qué no están desarrollando bien los gobiernos regionales y los gobiernos locales? Bien, sin ánimo de polemizar sobre ese tema, si le permite, congresista Acuña, antes que termine, el ministro, un breve receso, un pequeño deseo técnico.